y el día de hoy nos va a acompañar para explicarnos un poquito sobre qué es la prevención, identificar signos de alarma y bueno, un poquito de todo que nos ayudará a aprender nosotros y también para enseñar a las personas a las que les vamos a llevar esta información. Doc, ¿cómo está? Bien. Excelente, muy bien. Muchas gracias, José. Buenas noches con todos. Me da mucho gusto el poder estar nuevamente interactuando con ustedes como estudiantes de medicina de todo el país, porque ustedes son una pieza súper importante que ya les voy a explicar. Y pues nada, ustedes me avisan para poder comenzar. Sí, empezaremos, Doc. Ya, Listo, voy a entonces, compartir la pantalla. Muchas gracias, Doc. ahí Listo. creo que se puede compartir. Sí, ya, ahí está. Me avisan. ¿Sí la ven? Sí, Doc. Maravilloso. Bueno, pues como les decía, muchas gracias a todos por la invitación. Me complace estar nuevamente con ustedes. Es una de las actividades que más disfruto porque quiero dejarles algo bien claro. Ustedes a veces como estudiantes de medicina siempre pensamos o siempre decimos que son el último eslabón de toda la cadena de especialistas, subespecialistas, y eso no es cierto. Ustedes son el primer eslabón de toda la parte de atención en salud. Entonces, ahora que van a ir a la rural, que van a ir a comunidades a presentar estas charlas y toda esta información, pues es bien importante que primero, obviamente, ustedes conozcan todo lo que pueden transmitirle a la gente de manera correcta, ¿no? Muchas veces la información alterada es uno de nuestros peores errores como médicos, no saber y poder o intentar hacer lo que uno puede, y eso pues a veces daña más que beneficiar a nuestras pacientes. Entonces, el día de hoy me permití hacer un súper, hiper, mega breve resumen de todo lo que les puede servir. Si hay algún tema pendiente, lo comentaba con Josh, eh, podemos agendar algún otro día de charla, algunas les voy a dejar mi correo para, por si hay dudas, preguntas, vayamos resolviendo de la mejor manera, ¿de acuerdo? Bueno, la charla de hoy la asigné como signos, síntomas de alerta y prevención en cáncer en ginecología, ¿de acuerdo? Como ya me presento yo soy ginecóloga oncóloga y bueno, radico en la ciudad de Quito. Ahí está. Esta es parte de la agenda que vamos a intentar revisar de forma rápida, breve, pero concisa el día de hoy para con ustedes. Bueno, en cuanto a algunos datos de alarma o de alerta en ginecología, sabemos que existen muchos, pero el día de hoy vamos a abordar dos de manera inicial, ¿de acuerdo? Algo que nos puede orientar a muchas de las enfermedades, más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva y en mujeres posmenopáusicas. Uno de ellos es el sangrado uterino anormal. ¿Quién ha escuchado alguna alteración en la menstruación? ¿No? Todas, incluso algunas de la mayoría de las mujeres hemos pasado por una fase, una etapa en donde nuestros ciclos no son tan regulares, o incluso hay mujeres que ni siquiera conocen que es un ciclo regular, ¿ya? Y bueno, el sangrado uterino normal vamos a definirlo por aquel sangrado uterino en cantidad, duración, horario, anormal, ¿de acuerdo? Por lo regular es una preocupación ginecológica común, ¿ya? Y se va a dar principalmente en mujeres en edad reproductiva. Lo que les decía, no es lo mismo que una mujer presente un spotting, que es un sangrado muy pequeño que no necesita de mayor atención, por así decirlo, una vez en toda su vida, premenopáusica, a una mujer posmenopáusica que lo presente. Es decir, ya tenemos más de un año que esa paciente no estaba menstruando y vuelve a sangrar. Ahí a la primera tenemos que valorar y tenemos que evaluar a esa paciente. Entonces, no es lo mismo el grupo de edad ni la forma de evaluación para cada una de las pacientes. El sangrado uterino normal en primera instancia se va a dividir en dos grandes grupos. En el estructural, es decir, cuando vamos a tener algo que nos está alterando la anatomía del útero, y en algo no uterino, de causa no uterino que puede ser sistémico básicamente. Pero bueno, ¿qué es anormal? Como les digo, hay algunas mujeres que ni siquiera saben que es un ciclo menstrual regular, ¿no? O piensan que es irregular solo porque en un mes tuvieron menstruación el 15 de septiembre y para el siguiente tuvieron el 12 o 13 de octubre.
¿no? Entonces eso piensan que es irregular y no es cierto. Ellos esperan que cada 15 de septiembre, cada 15 de cada mes, van a tener un ciclo, un periodo, y no es cierto. Regularidad es tenerlo cada mes, ajá, y de forma frecuente. Entonces, la frecuencia, ¿qué es lo normal? Más de 24 días, menos de 38 días. Eso es lo normal. ¿Qué es lo anormal? Bueno, primero que no tengamos menstruación. Después, que sean los ciclos frecuentes menos de 24 días o definitivamente que sean infrecuentes más de 38 días. La duración. La duración por lo regular no debe de sobrepasar más de una semana. Ajá, lo anormal, pues obviamente es que dure más de 8 días. La regularidad del ciclo, bueno, vamos a tener un ciclo regular, por así decirlo, con variación del ciclo más corto al más largo, más o menos 7 a 9 días, es lo que les decía. No porque no nos llegue la menstruación cada 15 de cada mes, quiere decir que tenemos un ciclo irregular. No, puede variar este tiempo que les estoy comentando. Anormal, ahí sí es cuando tenemos una variación del ciclo ya, o sea, más corto, o sea, más largo, por más de 10 días, ¿de acuerdo? La cantidad del flujo va determinado siempre por la paciente. Ajá, la paciente lo puede considerar normal, y anormal es cuando se presenten los ciclos de forma muy esporádica, muy leve, por así decirlo, y o la paciente lo considera abundante. Esto antes se medía por mililitros, antes se medía por número de toallas sanitarias, realmente esto ha cambiado porque ya se ha visto que, pues obviamente cada mujer y cada organismo es diferente. Ahora, el sangrado intermenstrual lo normal es que no haya. Ajá. ¿Cuándo es anormal? Cuando se presenta y puede ser en el inicio del ciclo, en medio del ciclo o de forma tardía. Entonces, nosotros ya tenemos que conocer como mujeres cuáles son los patrones de menstruación que se deben de tener. ¿De acuerdo? Causas, muchas causas, ¿de acuerdo? Entre causas de vulva, vagina, traumatismos, enfermedades del tracto genital inferior, complicaciones del embarazo, algún tipo de anticoncepción o drogas o medicamentos que se estén utilizando, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a saber qué es realmente lo que tenemos que evaluar y hasta dónde? Bueno, ustedes como médicos de primer contacto que van a hacer muy pronto, lo primero que tienen que hacer es entender que la mujer se evalúa de forma integral, ¿de acuerdo? Si van por un Papa Nicolau, bueno, nada les cuesta hacer una exploración mamaria. Si van por una bolita en la mama, nada les cuesta interrogar, preguntar acerca de toda su vida menstrual, sus ciclos, cómo han sido. De eso va a depender también que nosotros podamos llegar, o bueno, ustedes puedan llegar de forma rápida y concisa a un diagnóstico, o al menos a una sospecha diagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos vamos a ir orientando a estos diagnósticos, a estas causas? Primero por la historia clínica, examen físico y después vamos a ir determinando qué estudios de extensión se necesitan para cada una de estas pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, las causas nos podríamos quedar una charla entera discutiendo cada una de las causas del sangrado uterino normal, pero quiero que sepan y que estén conscientes que no es una sola cosa lo que nos causa este sangrado o estas anormalidades en los ciclos menstruales, que son muchas y que tenemos que explorar a nuestras pacientes y que tenemos que interrogarlas para poder llegar a una aproximación diagnóstica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como médicos ya no sabemos los pasos. Primero, historia clínica. Examen físico, esto es de entrada para todos los padecimientos. Para un sangrado uterino anormal, ¿qué nos ponen y qué nos marcan las guías? Prueba de embarazo. Toda mujer que tenga un sangrado uterino anormal, debemos descartar embarazo, ¿de acuerdo? Después de eso, ahora sí, podemos pedir una ecografía. Estos son los pasos básicos para el abordaje de un sangrado uterino anormal. En segunda cuestión, bueno, aquí ya una vez que tengamos la prueba de embarazo, la ecografía, ahora sí es tiempo de referir a la paciente, ¿de acuerdo? Infecciones del tracto genital inferior. Es otro de los puntos que tenemos también para abordar el día de hoy como signos de alarma. La mayoría de las mujeres cursamos en algún momento de la vida con infecciones del tracto genital inferior, sí.
Por supuesto, quien diga que no, bueno, es extraterrestre, porque realmente todas se cursan en algún momento de la vida con alguna infección de transmisión, perdón, una infección de tracto genital inferior. Las vulvovaginitis son un cuarto o 25% de las consultas ginecológicas. Ajá. Y bueno, aquí les pongo un esquema básicamente de cuáles son las más frecuentes. En último lugar está la tricomona vaginalis, ajá, que es una enfermedad de transmisión sexual y representa el 15 al 20% de todas las infecciones que vamos a poder detectar en el consultorio de ginecología o por consulta ginecológica. En segundo lugar está la candidiasis, un 20-25%, y la más frecuente es una infección por Gardnerella vaginalis o vaginosis bacteriana, ¿de acuerdo? Representa hasta la mitad de las causas de infecciones del tracto genital inferior. Estoy hablando de patología benigna, ¿de acuerdo? Entonces, toda paciente que llegue con molestias, síntomas, signos de una infección del tracto genital inferior, siempre hay que abordarla y hay que interrogarla, porque desde la historia clínica ahí vamos a poder determinar cuáles son los factores de riesgo y hacia dónde nos orientamos al diagnóstico con estas pacientes. Entonces, esa es la más frecuente. Algo que debe quedar súper claro es que la mitad de las infecciones se deben a una vaginosis bacteriana, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, ya sabemos aquí como parte de la patogénesis de las infecciones que en la vagina vamos a presentar secreción, pero no quiere decir que la vagina sea la que secrete este líquido, este flujo, ¿de acuerdo? La vagina no tiene glándulas como tal. ¿De dónde vienen todas esas secreciones o esos flujos? Bueno, viene de todas las glándulas que están en el endometrio, en el útero y obviamente en el endocervix. Ahí es la producción de la secreción, entonces más bien tenemos que, más que pensar en una vaginitis, tenemos que pensar en una cervicovaginitis que se origina en el cuello del útero y bueno, de ahí poder detectar o descartar alguna otra patología, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchas cuestiones o muchos factores que nos van a predisponer a una infección vaginal, ¿de acuerdo? Ya sabemos, clásicos, todos hemos escuchado que los lactobacilos son normales en la vagina. ¿Cuál es el error que cometemos siempre como médicos de primer contacto? Secreción, mal olor o que nos reporten olor fuerte, medicamento, tratamiento, óvulos. Y lo que realmente estamos sin un cultivo, sin una exploración física, sin ver las características del flujo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos esas prescripciones sin algún objetivo? Bueno, lo único que estamos haciendo es barrer con toda la flora normal, que entre ellos son los lactobacilos, que son los más importantes de la producción de ácido láctico en la vagina y que nos van a impedir el crecimiento de otros organismos porque van a tener un pH entre 4 y 4.5 en la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros damos tratamiento sin saber, sin orientarnos realmente y aproximarnos al diagnóstico, lo único que estamos haciendo es causar más daño, ajá, más que un beneficio a nuestras pacientes. Dentro de estos factores predisponentes de infección, podemos agruparlos en tres fases. Lo primero son los inmunológicos o sistémicos, que pueden ser por causas oncológicas, causas autoinmunitarias, diabetes, VIH, ajá, los mecánicos, que pueden ser por medidas higiénicas o sexuales inadecuadas, protectores diarios. El uso de protectores diarios es bien común en la consulta, que lleguen y te digan, doctor, es que yo uso todos los días protectores porque todos los días tengo flujo. ¿Qué es lo que está haciendo el uso de protector diario? Cambiando el pH vaginal, ¿de acuerdo? Si no les enseñamos, si primero nosotros como médicos no sabemos que hay una secreción o un flujo hormonal y que es normal, vamos a estar tratando todos los flujos y secreciones que nuestras pacientes lleguen a referirnos, ¿de acuerdo? Entonces también ahí está otro punto o área de mejora o de oportunidad para que nosotros como médicos podamos decir, a ver, características del flujo, cómo es la secreción, cada cuánto se repite, huele mal, tiene otro olor, cuáles son las características y nosotros poder definir si realmente se debe a una secreción hormonal o patológica, ¿de acuerdo? El uso de jabones diarios y perfumados es algo que se está utilizando, estaba muy de moda en algún tiempo, no tan lejano, y todo el mundo usaba que perfumes vaginales, que jabones vaginales todos los días. Lo mismo, hacemos un daño a la flora vaginal o a la microbiota vaginal normal, ¿de acuerdo? Las duchas vaginales tampoco están indicadas de forma rutinaria. El uso de hormonales.
el uso de hormonales como anticonceptivos orales, el embarazo como tal, o la terapia de reemplazo hormonal que se le suele indicar a las pacientes posmenopáusicas, también son factores que predisponen a la modificación de este pH y a infecciones vaginales. Vamos a revisar rápidamente dos de las infecciones. Hay muchas infecciones, incluyendo las de transmisión sexual, pero vamos a poner a revisar las dos más frecuentes que les había mencionado. La penúltima es la candidiasis, la que ocupa el segundo lugar. Y conocer los factores de riesgo nos puede orientar a tener una idea y una aproximación diagnóstica, ¿de acuerdo? El 75% de todas las mujeres vamos a presentar un cuadro de candidiasis a lo largo de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y el 90% de estos cuadros van a estar dadas por la famosa Candida albicans. Ajá. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué factores tenemos como mujeres para poder desarrollar candidiasis? Bueno, medidas higiénicas inadecuadas, que ya las comentamos, algo que nos modifique la flora vaginal, el uso de anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal, algún tratamiento inmunosupresor para alguna enfermedad que podamos tener, el embarazo mismo, tener diabetes, VIH o algún tipo de enfermedad autoinmune. Este tipo de enfermedad autoinmunes a veces pasan desapercibidas porque si van por flujo vaginal con nosotros, nunca les preguntamos antecedentes familiares, nunca les exploramos la cabeza, nunca les exploramos otras partes del cuerpo, o porque no tenemos tiempo, o porque tenemos muchas pacientes, o porque simplemente no pensamos en la enfermedad, ¿de acuerdo? Una enfermedad autoinmune también puede ser causa de una candidiasis recurrente, de una candidiasis persistente, ajá, y de que no podamos tener una adecuada evolución o respuesta al tratamiento. ¿Cómo se va a presentar la candidiasis? Bueno, este es el clásico flujo blanquecino, ajá, que vamos a encontrar tanto en vulva como en vagina, que se ven como pedacitos de algodón pegados a lo largo de la vagina, en la vulva, en el cérvix cuando hacemos la especuloscopía, pero uno de los principales síntomas y por lo cual es la más diagnosticada la candidiasis es el prurito. Ajá, vamos a tener, las pacientes nos van a referir prurito en el 99.9 de los casos este síntoma va a estar presente, ¿de acuerdo? De ahí, dependiendo la evolución, dependiendo el tiempo, dependiendo la intensidad o la severidad del cuadro, nos van a referir dolor, dispareunia o incluso ardor vulvar o también al orinar, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante nosotros poder identificar y sobre todo pensar en que puede ser una candidiasis. Si ya interrogamos los factores de riesgo, sí conocemos estos factores de riesgo para poder intervenir de manera adecuada. Y por último, la más frecuente que les había comentado es la vaginosis bacteriana. Ajá, la mayoría de ellas está causada por Gardnerella vaginalis. Ajá, es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad reproductiva, ¿de acuerdo? Es la causa más común de infección bacteriana sintomática, ¿de acuerdo? Alteración en la microbiota. Ajá, vamos a tener una disminución de los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno o de ácido láctico y por lo tanto vamos a hacer que tengamos aumento en la producción o en la presencia de bacterias anaerobias, ¿de acuerdo? La mayoría bueno, no la mayoría, la mitad de ellas suelen ser asintomáticas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo súper importante. Es la más frecuente, pero puede ser la menos diagnosticada o menos diagnosticada que la candidiasis, porque muchas veces son asintomáticas. Hasta que no se hacen un cultivo es cuando pueden determinar si hay una vaginosis bacteriana. ¿Cómo se presenta? Así, ¿de acuerdo? Es diferente el flujo, es diferente la presentación y la secreción a la candidiasis, como les había mostrado en las imágenes previas, ¿de acuerdo? Aquí la vaginosis bacteriana por lo regular va a tener una medición de pH entre 5 y 5.5. En el microscopio lo que vamos a tener es la presencia de estas famosas células. Quienes ya hicieron los exámenes para que les hacen de habilitación, les preguntan, esto es clásico, para eso, para otros exámenes en el extranjero, esto es súper clásico que les pregunten cuál es el dato patognomónico microscópico de la vaginosis bacteriana, las células clave. ¿Y qué son las células clave? Son esta imagen que se ve aquí, ¿de acuerdo? Va a ser la célula rodeada en la periferia
por todas las bacterias de vaginosis, de Gardnerella vaginalis, ¿de acuerdo? La presencia de células clave automáticamente nos está diciendo que tenemos una vaginosis bacteriana. Aunado a eso, tenemos una prueba de aminas positivo, que se va a hacer o se puede hacer en el consultorio o en laboratorio, dependiendo de dónde se encuentren, con la colocación de hidróxido de potasio al 10%, y esto va a desprender un olor, el clásico olor a aminas o a pescado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es característico, va a ser una leucorrea blanquecina grisácea, puede presentar burbujas, la reportan como que puede ser espumosa, y por eso la mayoría de las veces solamente refieren las pacientes un olor diferente. En este cuadro es un cuadro súper resumido donde les pongo 3 de las patologías más frecuentes, los que ya habíamos comentado: la cándida, tricomona y Gardnerella, ¿de acuerdo? La característica clínica o características generales, como la secreción vaginal, cómo va a ser en cada una de ellas. En la cándida ya vimos que va a ser un flujo blanquecino, espeso, en grumos. En la tricomona va a ser secreción con abundante, también con burbujas, y en la Gardnerella una secreción maloliente blanco grisácea. Vulva y vagina pueden presentar eritema, cándida y tricomona. En la Gardnerella por lo regular no hay inflamación. La variación de pH, las aminas volátiles que por lo regular van a estar positivas en una vaginosis bacteriana, a la microscopía que podemos encontrar y el tratamiento de cada una de ellas. También esto les preguntan mucho y bueno, es algo que ustedes deben tener presentes para poder tratar a las pacientes. Ahora, esto hablando como de los 2 datos de alarma más frecuentes. Hay muchos, sí, hay muchísimos. Hay dolor pélvico, que también es una parte importante o un dato de alarma que podemos tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Vamos a entrar al cáncer ginecológico. Primero porque es una de mi subespecialidad, y porque es bien importante que ustedes conozcan a detalle todos estos signos y síntomas y puedan pensar en una patología. No todo es cáncer, es cierto, pero muchas de las pacientes que van a vernos a la rural o muchas de las pacientes que ustedes van a ir a darles estas pláticas, acercarse a la comunidad, van a presentar alguno de estos síntomas. Y no por presentarlos quiere decir que sea cáncer, pero algunas de ellas sí lo van a tener. Entonces, si ustedes se lo pueden transmitir, entonces van a decir, yo tengo esto, tengo que ir con usted, doctor, o tengo que ir a mi centro de salud para poder detectarlo de una manera más precoz y oportuna, ¿de acuerdo? Porque es importante. Lamentablemente, el cáncer es algo que se está duplicando y se está magnificando de una forma súper rápida. De hecho, después de la pandemia por COVID, se dice que la siguiente ola de pandemia va a ser por cáncer. Entonces, es bien importante que ustedes como médicos de primer contacto piensen en esta patología, sepan de esta patología o de estas patologías y puedan pensar y puedan referirlo de forma oportuna, ¿de acuerdo? En 2020 se diagnosticaron alrededor de 19 millones. En 2040 se van a diagnosticar alrededor de 30 millones de casos de cáncer en todo el mundo. Y Ecuador no está fuera de esta estadística, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante. Cáncer ginecológico, si bien es cierto, solamente está considerado la parte pélvica, ya vamos a ver la definición, pero las mujeres también presentamos cáncer de mama. Los hombres también, pero una menor proporción, ¿de acuerdo? Y es por eso que les pongo esta gráfica, porque desde el 2020 todo el mundo ya van a verlo en los mapas, si ustedes se ponen a buscar cáncer de mama, desde el 2020 el mundo es rosa, es el cáncer, se vuelve el cáncer más frecuente, a nivel mundial, ¿de acuerdo? También en Ecuador. Entonces, si ven, es la primera causa de casos nuevos al año en todo el mundo, con más de 2.200.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí es algo súper importante. Y también aquí si quitamos la primera causa en ambos sexos, hombres y mujeres, todavía es la quinta causa de muerte. Pero en las mujeres quitamos todos estos 4 primeros tipos de cáncer y también se convierte en la primera causa de muerte en las mujeres por cáncer, ¿de acuerdo? Entonces también les voy a hablar un poquito del cáncer de mama. En Ecuador aquí alrededor de
3.500 mujeres se diagnostican con cáncer de mama, ¿de acuerdo? El segundo tipo de cáncer que se diagnostica aquí en Ecuador en las mujeres es el cáncer cervicouterino. Son dos tipos de cáncer, se los menciono, porque son dos tipos de cáncer en los que ustedes como médicos de primer contacto pueden tener un impacto importante, en la detección oportuna de estos tipos de cáncer y evitar muertes por este tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Tener un impacto real. Lo mismo, lamentablemente estas son las proyecciones a 20 años, ya 18, todos van a la alza. Ningún tipo de cáncer, lamentablemente, en Ecuador ni en Latinoamérica va a reducir su incidencia ni su mortalidad. Todos van hacia la alza, cada vez va a ser más frecuente que ustedes se topen con este tipo de casos, pacientes con signos, síntomas que deben de estar ustedes pendientes y alerta para poder detectarlos y poder hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es nada más para que vean que todo va hacia la alza. Y ahora sí, Inviten al grupo. perdón, podemos cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Sí, doc. Ya. Ok, entonces, en cuanto a la definición, ¿qué es el cáncer ginecológico? Es cualquier cáncer, que tenga lugar en los órganos del aparato reproductor femenino ubicado en la zona pélvica, ¿de acuerdo? Cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cérvix, cáncer de vagina y cáncer de vulva. Hay que pensar en estos 5 tipos de cáncer cuando hablamos de cáncer ginecológico. Rápidamente, en cuanto a cáncer de ovario, ocupa el tercer lugar de todos los tipos de cáncer ginecológico, Por lo regular se diagnostican alrededor de los 63 años, y lamentablemente la mayoría del cáncer de ovario se va a diagnosticar un 60-70% de ellos en etapas avanzadas y metastásicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Ya vamos a ver. Uno de los factores de riesgo o el principal factor de riesgo para padecer cáncer de ovario es la edad. Hay diferentes tipos de cáncer de ovario, va a depender del origen, pero bueno, ese es otro asunto. Otro de los factores de riesgo, aquí se los pongo con riesgos relativos. Acuérdense que los riesgos relativos es el riesgo que se aumenta, de acuerdo a cómo se van presentando estos factores de riesgo y ese riesgo que tenemos más de presentar cáncer de mama, sí tenemos este factor de riesgo. La menarca temprana, ¿qué significa menarca temprana o menopausia tardía? Una menarca temprana es antes de los 12 años y menopausia tardía es después de los 52 años, es decir, una ventana estrogénica mayor de 40 años, eso es un factor de riesgo para cáncer de ovario. La nuliparidad, la endometriosis, las mutaciones por BRCA1 o BRCA2, el síndrome de ovario poliquístico, el uso de citrato de clomifeno por infertilidad, la obesidad, el tabaquismo, son factores que se han visto y que se han propuesto como factores de riesgo para cáncer de ovario de tipo epitelial, ¿de acuerdo? ¿Por qué les hablo del epitelial? Porque los 3 tipos de cáncer de ovario, de acuerdo a histología, es el más frecuente, ¿de acuerdo? Muchos de ellos están debatiendo actualmente, como es el uso de citrato de clomifeno. Se ha visto que, pues, algunas bibliografías sí lo dejan como un factor de riesgo, otras no. Otros ya están más claros en cómo es la obesidad. La endometriosis también, que de hecho se considera una lesión precursora de un tipo de cáncer que se llama de células claras o de tipo endometrioide, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los factores de riesgo. Si nosotros tenemos uno de estos factores de riesgo, no quiere decir que nos va a dar cáncer de ovario, pero si tenemos un mayor riesgo, si lo juntamos con otros factores de riesgo para poder desarrollarlo. Ahora, también se han descrito muchos factores protectores, ¿de acuerdo? En el cáncer de ovario. Salpingoforectomía bilateral, es decir, me quitan los ovarios y pues sí, me voy a librar de un 95% de probabilidades de tener cáncer de ovario. ¿Por qué no del 100 si ya no tengo? Porque recordemos que una de las teorías de origen del cáncer de ovario es que se produce en el peritoneo. Entonces en las trompas, en las salpinges, donde haya peritoneo, ahí se puede producir este tipo de carcinoma. Entonces, lo único que vamos a tener como tal es un 95%, digo, no es nada despreciable, por supuesto, pero tampoco creer que estamos 100% libres de un carcinoma de este tipo. ¿De acuerdo? El uso de anticonceptivos orales
Ay, pero ¿de dónde? Ya está explicado eso. Ya me quedé. Usted le el cabello. El 50% vamos a tener una reducción de riesgo hasta el 50% de cáncer de ovario si se utilizan, oclusión tubárica bilateral, histerectomía más salpingoforectomía bilateral, obviamente nos va a reducir el 20% de riesgo, la lactancia, la paridad. Pero no quiere decir que igual tener uno o tener varios nos va a proteger al 100% de padecer cáncer de ovario. Esta es algo bien importante que quiero que se queden súper claros. Esta es una de las causas por las cuales el cáncer de ovario se detecta en etapas tan tardías, donde ya a la paciente no se le puede ofrecer la mayoría de las veces los mejores tratamientos para curativos, sino más bien algunos paliativos o su supervivencia no se le puede ofrecer que sea tan alta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es? Por la presentación clínica. La mayoría de nuestras pacientes va a presentar síntomas gastrointestinales, es decir, distensión abdominal, cansancio, pérdida de apetito, dolor de espalda, hinchazón abdominal, dolor pélvico, estreñimiento, sangrado, necesidad frecuente de orinar, pérdida de peso. Esos son como en general. Pero el 70% de ellas nos va a referir como colitis, como gastritis, y van a referirnos que fueron muchas veces con ustedes, que fueron muchas veces con el gastroenterólogo, con el internista, con muchos médicos han visitado y todo el mundo le daba tratamiento para la colitis. Y nadie le hacía caso a que aumentaba el perímetro abdominal y nadie le hacía caso a que ella se sentía satisfecha después de comer súper rápido. Nadie le hacía caso a todos esos signos, nadie pensaba en un cáncer de ovario. Todo el mundo pensaba en algo gastrointestinal y le manejaban como cuadros gastrointestinales. Es por eso que se detecta en una etapa tardía el cáncer de ovario. Entonces, si ustedes ven que una paciente va 2 veces con ustedes por los mismos síntomas y no les funcionó el tratamiento de gastritis y no les funcionó el tratamiento de colitis, hay que pensar rápidamente en que puede tratarse de un cáncer de ovario. Hay muchas otras patologías que nos dan distensión abdominal, que nos dan ascitis, ¿no? Que nos dan síntomas gastrointestinales, pero también hay que tener presente el cáncer de ovario. Entonces hay que interrogar a la paciente si alguien más tuvo en su familia antecedentes de cáncer de ovario, de cáncer de mama, de cáncer de colon, alguna cuestión, que nos haga pensar sobre todo en cáncer de ovario y poder decirle, ¿sabe qué? Necesita un eco transvaginal, un eco pélvico abdominal para ver si no hay algo que nos esté causando esta distensión o estos síntomas gastrointestinales que no ceden con un tratamiento habitual, ¿de acuerdo? Y el resto pues también es parte de la presentación clínica. Denme un segundo, por favor. Listo, perdón. Ok, en cuanto al cáncer de ovario epitelial, la presentación clínica, puede haber 3 tipos de presentación. Cuando es aguda, cuando es subaguda y cuando es un hallazgo incidental. Cuando es aguda, vamos a tener, como están estas imágenes, ascitis, derrame pleural, obstrucción intestinal, otro embolismo venoso. Cuando es subaguda, vamos a tener distensión abdominal, urgencia o frecuencia urinaria, náusea, vómito, anorexia, saciedad temprana, dolor abdominal pélvico, sangrado transvaginal. Por lo regular, el dolor abdominal pélvico resistente o refractario a tratamientos múltiples, ¿de acuerdo? Y el hallazgo incidental es cuando por alguna situación nos hacen una histerectomía, una cirugía y ven un tumor en el ovario, ¿no? Entonces ahí también, bueno, puede considerarse como un hallazgo incidental. ¿Cómo hay que evaluarlo? Como todos los tipos de cáncer y como todas las enfermedades que ya hemos visto, historia clínica, examen físico, estudios de imagen
y entre comillas marcadores tumorales. Lo ponemos porque hay algunos marcadores tumorales que pueden evaluarse, dentro de el cáncer de ovario epitelial. No, acuérdense que no todos los marcadores tumorales, o ninguno más bien, es diagnóstico. Solamente son auxiliares. Ustedes van a ver en muchos lugares donde ven una tumoración anexial por imagen y le piden toda la lista, de marcadores tumorales sin pensar o sin alguna orientación. Decir, bueno, por edad a lo mejor puede ser un germinal, por edad puede ser un epitelial y simplemente en estos dos grupos los marcadores tumorales son diferentes. Entonces solamente son complementarios, auxiliares, diagnósticos, pero no nos van a dar un diagnóstico definitivo de un cáncer de ovario, ¿de acuerdo? El diagnóstico definitivo va a ser siempre histopatológico. Existen muchas imágenes, muchos estudios que pueden definirse como de tamizaje. Acuérdense que alguien estudió una prueba de tamizaje, es aquella que debe cumplir al menos un 70% de cobertura de toda la población y que debe demostrar realmente una disminución de la mortalidad y morbilidad por esta enfermedad. Lamentablemente en el cáncer de ovario todavía no existen un método de tamizaje avalado para poder decir, si hago este estudio, voy a tener menos mortalidad por cáncer de ovario en las mujeres o va a haber menos etapas avanzadas. Eso no existe todavía, lamentablemente. A quienes sí se les puede hacer un eco endovaginal, está bien descrito que tampoco es que disminuya la mortalidad, pero se pueden detectar algunas lesiones en mujeres con factores de alto riesgo. Mutaciones BRCA1, BRCA2, familiares que tuvieron cáncer de mama, de ovario, o ellas que hayan tenido cáncer de mama, automáticamente las convierte en un grupo de alto riesgo. Y entonces ahí sí podría haber algún beneficio de detección temprana, pero no de disminución de la mortalidad por cáncer de ovario, ¿de acuerdo? Con la ecografía endovaginal. El mejor estudio para evaluar los ovarios y el útero es la ecografía endovaginal. Y bueno, aquí pueden ver que hay características de lesiones malignas, características de lesiones benignas, y que actualmente también hay muchos índices para poder calcular el riesgo de malignidad. Lo que les decía, uno de los marcadores tumorales más aceptados para el seguimiento u orientación diagnóstica del cáncer de ovario epitelial es el CA125. Pero como pueden ver, es bastante sensible, pero muy poco específico. ¿Qué quiere decir de sensible? Con todo se eleva. Ahí en esa tabla les pongo con todas las causas con las cuales un CA125 se puede elevar, ¿de acuerdo? Pero también es poco específico, porque no me dice que solamente con el cáncer de ovario se va a elevar, se puede elevar con muchas otras causas. Uno de los índices más usados para ver si realmente puede orientarnos a benignidad o malignidad, pero realmente no es tan sensible. De acuerdo a lo que ya les comentaba, el cáncer de ovario tampoco tiene un estudio de tamizaje adecuado para poder recomendarlo, ¿ya? Entonces, el que vayan con su ginecólogo no quiere decir y les haga un eco endovaginal, no quiere decir que les está ayudando ni haciendo un bien, ¿de acuerdo? No hay necesidad de hacerlo si no se tiene un riesgo, si no se tiene un síntoma o signo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede aumentar el estrés psicológico, complicaciones quirúrgicas, la mayoría de ellas no va a tener reducción en la mortalidad. ¿Cuándo referir? Esto es bien importante para ustedes. ¿Cuándo tienen que referir a un especialista? En mujeres premenopáusicas tenemos que referirlo si alguno de estos está presente. Cáncer, el C125 elevado, hay presencia de ascitis o hay una evidencia de metástasis a distancia, ¿de acuerdo? En las mujeres posmenopáusicas, CA125 elevado, ascitis, cuando tenemos una tumoración pélvica fija, ¿de acuerdo? Y hay una evidencia también de una tumoración. Esto está descrito por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, para que ustedes nos puedan referir a los especialistas. En cuanto al cáncer de endometrio, es el segundo lugar después en todo el cáncer ginecológico. Este es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos se va a diagnosticar en etapa o en estadio 1. Y la mayoría se curan o se tratan adecuadamente con cirugía. Entonces es bastante bueno saber, que el cáncer de endometrio tiene un diagnóstico en etapas tempranas.
Clasificación histológico va a depender uno de hormonas, el otro no, en general. Uno se llama endometrioide, que es el más frecuente, y el otro va a ser el rosado, que ven aquí en estos grupos, son de histologías más agresivas y de peor pronóstico por lo regular. ¿Tiene lesiones precursoras? Sí, que es la hiperplasia endometrial. ¿De acuerdo? Pero no toda la hiperplasia endometrial se va a convertir o puede progresar a cáncer, ¿de acuerdo? Muchas veces van y dicen, sí, tengo una hiperplasia simple, sin atipia. Realmente el riesgo de progresión a cáncer de endometrio es del 1%, mientras que la hiperplasia compleja con atipia, ahí sí tenemos hasta casi un 30% de riesgo de padecer cáncer de endometrio. Entonces, realmente no siempre se tienen que operar a las pacientes, siempre se tiene que hacer un seguimiento y vigilancia, ¿de acuerdo? Y por lo regular, cuando es una hiperplasia atípica compleja, es cuando tenemos mayor riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una edad mayor de 50 años, una terapia estrogénica, tamoxifeno, ventana estrogénica, lo que ya les decía, menarca temprana, menopausia tardía, más de 40 años, síndrome ovario poliquístico, obesidad, diabetes, síndrome de Lynch y síndrome de Cowden. Son algunos de los factores de riesgo que nos pueden hacer pensar en un cáncer de endometrio. Factores protectores, uso de anticonceptivos orales, la multiparidad, obviamente estos anticonceptivos van combinados, ¿no? La multiparidad, una última gestación entre los 35 y 59 años de edad, puede hacer un 32% de reducción de riesgo. La lactancia, la actividad física y la dieta, por supuesto, y el tabaquismo. Realmente a mí no me gusta mucho recomendar el tabaquismo como factor protector, porque me puede proteger contra cáncer de endometrio, pero es un factor de riesgo para cáncer de vulva, de vagina, de cérvix, de ovario, de mama. Entonces realmente no lo es, pero sí está descrito. ¿Hay estrategias de prevención? Sí, ¿Cómo tratar obviamente las causas reconocibles, como es el síndrome de Lynch? Cuando se tiene el uso de tamoxifeno y cuando tenemos síndrome ovario poliquístico u obesidad. ¿Cómo se presenta el cáncer de ovario? Así. El 90% de nuestras pacientes va a tener un sangrado uterino anormal. Y es lo que les decía, no es lo mismo que una mujer posmenopáusica presente un sangrado uterino anormal a que lo presente una mujer premenopáusica solo una vez en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la forma de presentación clínica del cáncer de endometrio. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el mismo procedimiento, historia clínica, examen físico, imagen y biopsia. ¿De acuerdo? Esto es algo que se deben de llevar ustedes a casa. ¿Cuándo hacer una biopsia endometrial o cuándo referir a las pacientes para hacer una biopsia endometrial? ¿De acuerdo? Biopsia endometrial, 5 milímetros, Si tenemos una mujer posmenopáusica, esto también está dado por ACOG, En mujeres posmenopáusicas, el tamaño del endometrio debe no pasar los 4 milímetros. En mujeres que son posmenopáusicas, pero están tomando tamoxifeno por alguna causa, indicación, hasta 9 milímetros. Y en las premenopáusicas, lo ideal es hasta 14, incluso hasta 16 milímetros. Pero más allá de eso, en estos 3 grupos de pacientes, realmente hay que tomar una biopsia de endometrio, hay que referirla para nosotros poder descartar malignidad. ¿De acuerdo? Así es como se hace un esquema de cómo se hace una biopsia de endometrio. Se tiene que entrar literal a la cavidad endometrial para poder tomar esta biopsia de endometrio. ¿Cuándo tienen que referir al especialista? ¿De acuerdo? Cuando tienen que mandar a sus pacientes. Cuando hay un sangrado uterino anormal para esta toma de biopsias. Cuando hay una imagen sugestiva de miomas para valoración. Que sean grandes, que sean de crecimiento rápido, porque pueden ser sarcomas uterinos. ¿De acuerdo? O cuando ya tengamos, por supuesto, un diagnóstico de malignidad. En mujeres posmenopáusicas, cuando tengamos un sangrado uterino anormal, que es de lo que conversábamos al inicio, o un eco endometrial o grosor del endometrio más de 4. Mujeres de 45 años a la menopausia, cuando tengamos sangrados uterinos anormales menos de 21 días o más de 8 días. Menos de 45 años. En este grupo de pacientes vamos a tener a las pacientes que tengan obesidad, más sangrado uterino anormal,
A esos pacientes hay que enviarlas para una valoración, porque pueden tener cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio no solo es en mujeres de edad avanzada. El cáncer de endometrio lo he visto en la paciente más joven de 24 años de edad e incluso menores, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con la obesidad y los sangrados uterinos anormales. Y bueno, algunas otras causas cuando tenemos alguna alteración del Papa Nicolau. En cuanto a cáncer de cervix, es el más frecuente. Ajá, aquí en Ecuador también es el más frecuente. Y ustedes cuando van a estas campañas, a esta educación a la población o van a la rural, tienen la oportunidad de hacer Papa Nicolaos y de verles a las pacientes por primera vez. Y es la oportunidad para poder detectar un cáncer de cervix, ¿de acuerdo? Igual la clasificación va a depender de dónde se localice el cáncer de cuello uterino. Sabemos que tenemos un exocervix, un epitelio plano estratificado, ajá, y sabemos que tenemos un endocervix, donde solamente vamos a tener glándulas, ¿de acuerdo? Y que puede generarse entonces dos tipos de cáncer, de afuera del exocervix y del endocervix, ajá. Y de ellos van a desprenderse diversos tipos o subtipos histológicos. Entonces es bien importante que no solo tomen el Papa Nicolau por la parte de afuera, también hay riesgo de padecer cáncer de cervix de la parte de adentro del canal endocervical y que se llama adenocarcinoma y que tiene un peor pronóstico que el escamoso, que es el más habitual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tomen un Papa Nicolau, también hay que hacerlo bien, también hay que explorar el endocervix, ¿de acuerdo? No solamente la parte externa. Sabemos que el cáncer de cervix tiene lesiones precursoras, desde un NIC1, que es una lesión de bajo grado, hasta un NIC3 o un cáncer in situ, y que para esto se necesitan dos cosas bien importantes. Primero, una infección persistente, ¿de acuerdo? Por virus del papiloma humano. Y dos, que este virus del papiloma humano sea de alto riesgo oncogénico, es decir, que tengamos alto riesgo de padecer cáncer de cervix. Se necesitan estas dos cosas para que esta lesión, esta infección pueda progresar a cáncer. Acuérdense que el tener virus del papiloma humano no es sinónimo de cáncer, no es sinónimo de muerte y no deben asustar a las pacientes para decir, tiene virus del papiloma humano, tiene que hacerse una histerectomía y se va a morir por cáncer. Eso no es cierto. Ajá, quítense esa idea, no vayan con esa idea, porque todavía lo veo todos los días en mi consulta. Llegan las pacientes y llegan asustadas porque les dijeron que se iban a morir porque tenían una infección por virus del papiloma humano. Ajá, no es así. ¿De acuerdo? Necesitamos un periodo, una ventana de 5, 10 o incluso hasta 20 años para que nuestra infección pueda progresar a cáncer. Y necesitamos que el DNA del virus se incorpore a nuestro DNA para poder hacer que esa lesión progrese. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos métodos de formas de detectarlo de forma temprana actualmente. Entre ellas, el principal es el Papa Nicolau. ¿De acuerdo? Y es algo que ustedes pueden hacer de forma rutinaria. Factores de riesgo para cáncer cervicouterino, un inicio temprano de la vida sexual, múltiples parejas sexuales, historia de enfermedades de transmisión sexual, edad temprana del primer embarazo, inmunosupresión y, por supuesto, antecedentes de algunas neoplasias vaginales o vulvares, ¿de acuerdo? También un nivel socioeconómico bajo, anticonceptivos orales, tabaquismo y, por supuesto, la genética. Entonces, son factores de riesgo. Lo que ya les decía, necesitamos que este virus, esta infección persista, ajá, y se pueda integrar a nuestro organismo, a nuestro DNA, para que pueda pasar de un epitelio normal a una progresión. ¿Se puede desaparecer el virus del papiloma humano? Sí. Existe algo que se llama aclaramiento, ¿de acuerdo? Nuestras propias defensas pueden hacer que se elimine la infección por virus del papiloma humano, ¿de acuerdo? No todas las infecciones por virus del papiloma humano van a persistir. Tienen que eliminarse y se pueden aclarar, sí, también. Ajá, entonces pueden estar en un estado latente también, es decir, no lo podemos eliminar, pero va a estar ahí sin ocasionar alguna lesión. Entonces, el mito de que nunca te curas del virus del papiloma humano, efectivamente eso es un mito completamente porque sí existe algo que se llama aclaramiento y está bien estudiado. Estrategias de prevención
y en las cuales ustedes tienen una intervención bien importante, que es la prevención primaria. Ajá, prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención terciaria, ¿por qué les hablo de prevención en cervix? Porque es donde está más estudiado y es el tipo de cáncer que se puede prevenir de forma más importante en todo el mundo. Actualmente, con la introducción de la vacuna, acaba de salir un estudio en Reino Unido, ya eliminaron hasta el 97% de los casos de cáncer de cuello uterino. ¿Qué nos falta a nosotros? Trabajar en la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es vacunar a las niñas y niños, aquí falta, niñas y niños, ahora sí, contra la vacuna del virus del papiloma humano. Aquí en Ecuador se cuenta con la vacuna no navalente, es decir, cubre contra 9 serotipos de alto riesgo, 7 y 2 de bajo riesgo para el virus del papiloma humano, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen que hacer y qué es en lo que ustedes están trabajando? Educar sobre la sexualidad, adaptada a la edad y la cultura, información sanitaria y advertencias acerca del consumo de tabaco, promoción o suministro de condones, y obviamente la circuncisión masculina. Mientras que la prevención secundaria va dirigida a mujeres de más de 30 años de edad para la detección y tratamiento según sea necesario. Mientras que la prevención terciaria, todas las mujeres según sea necesario, cuando ya tienen un diagnóstico de cáncer, puedan tener acceso a los diferentes tratamientos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se presenta? Así se presenta el cáncer de cérvix, ¿de acuerdo? El primero van a ver un cérvix normal completamente. El segundo vemos que es una eversión glandular, algo normal. Lesión de bajo grado, lesión de alto grado y es cuando ya tenemos un cáncer invasor, ¿de acuerdo? La última imagen. La mayoría de las primeras imágenes o las primeras etapas son asintomáticas, ¿Cuándo vamos a presentar un sangrado anormal o un sangrado poscoital? Cuando tenemos ya un cáncer invasor como tal. Y cuando ya es un cáncer de cérvix metastásico, síntomas intestinales, urinarios o incluso fístulas vésico-vaginales. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el mismo procedimiento que se les debe quedar para todos, historia clínica, examen físico, y aquí el Papa Nicolau, ¿de acuerdo? El Papa Nicolau es el primer paso. También otra recomendación, digamos no a los combos de Papa Nicolaos y colposcopías. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan con colposcopías, con biopsias y Papa Nicolaos hechas al mismo tiempo y realmente no es nada. Les hicieron doler a las pacientes, les hicieron gastar y las asustaron cuando realmente no son ojos entrenados en colposcopía, están biopsiando cualquier lesión. Que pinta aceto blanca, sin saber que puede ser algún otro tipo o como la eversión glandular, que también pinta blanca, pero es una eversión glandular evidente y le están biopsiando. Entonces, no a los combos ginecológicos de te hago colpos y te hago PAP y te hago eco, no. El primero, el único estudio que está avalado para tamizaje de cáncer de cuello uterino es el Papa Nicolau, no la colposcopía. La colposcopía nos va a servir cuando tengamos un Papa Nicolau anormal. Ahí sí busquemos la lesión para biopsiarla, pero que ya tengamos un resultado anormal, no en combos, ¿de acuerdo? Cáncer de vagina y vulva realmente solo les puso las estadísticas porque son los mismos factores de riesgo. El de vagina es el último, menos común, y el de vulva es el penúltimo, el cuarto lugar. Lo ideal, o lo más bien el grupo de edad es de 68 años cuando se diagnostica. Y por último, el cáncer de mama. Bueno, no los voy a aburrir con este cuadro, solo quiero decirles que el cáncer de mama ha tenido una evolución importante en todo el diagnóstico y tratamiento. Y que ahora no nos basta con saber que tenemos un cáncer de mama. Tenemos que saber el apellido del cáncer de mama. Si es luminal, si es triple negativo, si es HER2. Toda la inmunistoquímica y la biología molecular va jugando un papel cada vez más importante para las clasificaciones del cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para determinar muchas cosas. ¿Cómo se va a comportar ese cáncer? ¿Qué tan agresivo es? ¿Y qué tratamiento podemos utilizar? ¿Por qué es importante conocer los factores de riesgo? Porque existen factores de riesgo modificables y no modificables, ¿de acuerdo? Los modificables son dieta, tabaco, alcohol, terapia hormonal, algo donde podemos nosotros como médicos intervenir con nuestras pacientes.
y definitivamente los no modificables, como es el sexo, la edad, la genética y la ventana estrogénica de igual manera mayor de 40 años. Para que no nos hagamos más lío, dividamos los factores de riesgo del cáncer de mama en 4 grupos importantes. Biológico, que no hayamos tenido hijos, no lactar y el primer embarazo a término, mientras el estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Signos y síntomas, ¿por qué les pongo esto? Porque no van a ser lo mismo, ustedes en las comunidades no van a encontrar siempre una bolita, no solo van a encontrar secreción por el pezón, que es como lo que siempre nos educan para buscar, ¿no? También hay que pensar, en cuanto a la localización, la etapa y la biología tumoral. Hay metástasis cerebrales, hay metástasis axilares, hay metástasis a hueso, hay metástasis al abdomen, y hay metástasis en todas partes del cuerpo dependiendo del tipo histológico, que es lo que les decía, y la localización del cáncer de mama. Pero bueno, no se trata de que se diagnostiquen estas etapas. Se trata de que su trabajo y nuestro trabajo con médicos de primer contacto se haga en etapas aparentemente tempranas. Y digo aparentemente tempranas porque una etapa temprana es una etapa 0. Y esa solo se diagnostica con mamografía por microcalcificaciones. ¿De acuerdo? Signos y síntomas, los clásicos y que deben conocer y deben transmitirles a las pacientes. Tumoración en la mama, que tampoco todo es cáncer, puede ser fibroadenomas, depende de la edad, depende de los antecedentes, depende si tomo hormonas, depende de los factores de riesgo que ya comentamos, para poder nosotros pensar, que estamos hablando de un cáncer de mama. El tumor es lo más frecuente, un nódulo, una bolita, que haya retracción del pezón. Cuando hay retracción del pezón es porque ya está el tejido conectivo, está siendo jalado, está siendo retraído y esto hace que el pezón se retraiga. Hundimiento del pezón, secreción por el pezón, enrojecimiento y cambios en la piel. Hay que estar alerta porque nos puede indicar de un cáncer de mama, pero no todo es cáncer de mama. Sin embargo, se debe de pensar siempre en el mejor abordaje para poder determinar que no sea un cáncer. La prevención del cáncer de mama. Muchas veces dicen, no se puede prevenir el cáncer de mama, y otros dicen que sí se puede prevenir. Están descritas estos 3 tipos de prevención también en cáncer de mama, como es la primaria, secundaria y terciaria. La primaria es justo lo que estamos haciendo ahorita, trabajar y educarnos en los factores de riesgo para poder conocerlos, poder orientar a nuestras pacientes y que ellas lo sepan reconocer, ¿de acuerdo? La prevención secundaria es la detección temprana o el screening por medio de la mamografía. Por favor, yo sé también ustedes, por eso les decía, me alegra mucho estar con ustedes porque son una base bien importante y yo sé que ustedes van a distribuir esta información. La ecografía mamaria solita no sirve como método de tamizaje de cáncer de mama. No a los ecos mamarios solitos. Es algo bien habitual que también va incluido lamentablemente en los combos ginecológicos. Su mismo ginecólogo les hace el eco mamario. Como ginecólogos no se tiene el entrenamiento que tienen los médicos radiólogos para hacer un diagnóstico, para describir una lesión y sobre todo el entrenamiento visual, ¿de acuerdo? No caigamos en los combos de porque me sale más barato, ya me hizo el eco mamario, el eco transvaginal, el PAP y todo, ¿no? O sea, no, realmente no a los combos ginecológicos a menos que tengan una indicación, ¿ya? Los ecos mamarios, la ecografía mamaria solita, solamente se hacen mujeres menores de 40 años, siempre y cuando tengan algún signo, síntoma o antecedentes importantes de cáncer de mama. No a todas, no vayan incluidos y no se conformen con el reporte que se les dé en un combo ginecológico. De hecho, ni siquiera eso debería existir. ¿Cuál es el estudio? La mamografía. Es la única forma que está avalada para screening de cáncer de mama, ¿ya? Y la prevención terciaria es la referencia oportuna y el tratamiento aprobado. Aquí es donde ustedes también juegan un papel importante para decir, tiene estos signos, síntomas y tiene estos antecedentes. Tengo que referirla ya a un segundo nivel, tengo que referirla
ya a un especialista para que siga siendo abordada. Parte de la prevención secundaria también es la autoexploración. Algo muy importante, no sustituye la autoexploración a la mamografía, ¿de acuerdo? Jamás, pero sí tiene un papel importante para la detección y el autoconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras mamas. Sí es importante conocerlos. ¿Cuándo hay que hacerla? Una vez al mes. Lo ideal es que se haga la semana más adecuada, sería una semana después de la menstruación, es decir, en el día 7 a 10 del ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Hacerlo en 2 fases, observando y después palpando como les muestro en las imágenes, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cada cuánto? ¿Qué le tienen que decir a las pacientes que cada cuánto tienen que hacerse una mamografía? Aquí está. Va a depender mucho. La Organización Mundial de la Salud, Canadá, Estados Unidos, Europa, todas tienen recomendaciones diferentes. Ajá. Y todas nos dicen que puede ser más a partir de los 40 años, otras a partir de los 50 años, otras hasta los 70 años, otras hasta los 75. ¿De acuerdo? ¿Qué guías adaptamos o tratamos de adaptarnos aquí en Latinoamérica? Las americanas. Las NSCN nos dicen que hay que hacerlo de forma anual a partir de los 40 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya esto es otro tema también medio oncológico, pero hay una forma de calcular el riesgo. No es lo mismo de los 120 que estamos conectados hoy aquí y supongo que somos 100 mujeres, me invento. No es lo mismo el riesgo que tengo yo para desarrollar cáncer de mama a las otras 100 estudiantes de medicina que están conectadas el día de hoy aquí. Nuestro riesgo es diferente y tiene que buscarse la forma de valorar el riesgo de cada una y entonces basado en esa valoración de riesgo pueden ser las recomendaciones, ¿de acuerdo? No una recomendación, acuérdense que las pacientes no son guías, todas las pacientes tienen riesgos diferentes y todas las pacientes tienen diferentes formas, para poder desarrollar cáncer de mama. Entonces, las recomendaciones no son las mismas para nadie. Si hay que adaptarlas a alguna guía, sí, pero y poder como guiarnos por eso. A partir de los 40 años, mamografía cada año. Pero hay pacientes que no van a tener riesgo y son riesgo promedio. A lo mejor a ellas puedo decirles cada 2 años, pero a lo mejor tengo una paciente que tiene alto riesgo porque tuvo una mamá, una hermana, una tía con cáncer de mama a los 40 años y ella tiene 30. A lo mejor a ella ni siquiera la mamografía le va a servir de entrada. A lo mejor con ella me puedo ayudar de una resonancia magnética. Pero los grupos de riesgo son diferentes y por lo tanto las recomendaciones van a ser diferentes. ¿Con qué deben de quedarse? Ustedes, mamografía a partir de los 40 años de forma anual, ¿de acuerdo? Y bueno, solo por mencionarles que las neoplasias ginecológicas y de mama pueden ser factibles y se pueden desarrollar durante el embarazo. Ustedes ven muchas pacientes embarazadas durante la rural y tienen que pensar también en esta patología, ¿de acuerdo? Va a ser más complicado, sí, la presentación clínica es básicamente igual, pero esto de aquí es bien importante. El examen físico va a ser complejo, va a ser complicado. El padecimiento oncológico raramente se va a considerar como un diagnóstico diferencial porque no sabemos, porque no tenemos conocimiento que esto puede coexistir, un embarazo y un cáncer. Y por lo tanto hacemos que estas pacientes embarazadas tengan un diagnóstico tardío. Y por lo tanto, les va mal. El embarazo tampoco es contraindicación para hacer estudios de imagen. No puede tomarse ningún estudio, le hace mal al feto. Bueno, hay que leer un poquito y hay que ponernos al día para saber que si hay estudios que superan el beneficio materno es mayor al riesgo fetal, ¿de acuerdo? Y que obviamente debe ser abordado por un equipo multidisciplinario. Conclusiones ya para terminar. ¿Qué deben llevarse a casa? Tener y conocer todos los signos y síntomas del cáncer ginecológico, de los signos de alarma y alerta como tal, que sabemos son los más frecuentes, infecciones vaginales, del recto genital inferior y el sangrado uterino anormal. Pensar en ellos para tenerlos como un diagnóstico diferencial y poder tener una detección temprana. Saber que existe una evolución constante, tanto en la detección, prevención y manejo del cáncer ginecológico y de estos signos de alarma. El tratamiento eficaz de los cánceres ginecológicos durante el embarazo
es posible, no quiere decir que está embarazada, tiene cáncer, se va a morir. No actualmente, ¿de acuerdo? Que hay pacientes jóvenes cada vez más que se detecta cáncer y que se puede preservar la fertilidad también en ellas, que pueden tener hijitos. Muchas veces llegan con usted, no, ya no se puede tener hijos porque ya le dio cáncer, es joven y se va a morir. Tampoco es cierto, ese es otro de los mitos, que no puede tener hijos una vez que te da cáncer. Completamente falso, ¿de acuerdo? Individualizar siempre a cada una de las pacientes, lo que ya les comentaba. Ustedes siempre tienen que estar pendientes de la educación médica continua para no modificar para mal el pronóstico de todas las mujeres de su país, ¿de acuerdo? De su centro de salud, de su comunidad. Es bien importante que se mantengan informados, para poder ayudarles de verdad y impactar como tal en el primer nivel de atención. Y siempre trabajar en equipo para poder ofrecer los mejores resultados en cuanto a oncología y calidad de vida. Siempre ser pro calidad de vida, no solamente solo tratamientos, hablando de todas las patologías, ¿ya? Y lo más importante para ustedes, refieran e interconsulten siempre de forma oportuna. El preguntar a quien ustedes quieran y consideren que sabe del tema, no los va a hacer ni menos médicos, ni los va a hacer inferiores. Al contrario, el que ustedes vean sus límites o cada uno de nosotros reconozcamos nuestros límites para poder pedir ayuda, estamos haciendo un bien a nuestras pacientes. Y eso va a tener un impacto súper positivo en cada uno de las pacientes que podamos atender. ¿De acuerdo? Entonces, interconsultas y referencias oportunas, por favor. ¿Alguna duda, pregunta? Pueden hacérmela llegar. Este es mi contacto, algún mail, algún caso que tengan, pueden escribirme a mi correo. Tengo información de todo en todos estos temas en mis redes sociales. Cualquier cosa, estoy pendiente y a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido excelente la información, tan bonita, tan resumido así bonitamente. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Déjenme, le hago, ¿dónde está? Que enviamos un enlace para que los chicos puedan hacer sus preguntas. Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo cuantificaría el sangrado menstrual? ¿Cuál sería como la forma más adecuada? El número de toallas sanitarias, lo que justo les comentaba. No haya algo que puedan decir, 3 toallas es normal, 4 ya es anormal. Va a depender del flujo de cada una de las pacientes, pero lo más, ahí está. Lo más común es por el número de toallas sanitarias. Y también depende, porque muchas decían 80 mililitros, y hay unas toallas súper ultra delgaditas, ya ven que salen de todo tipo, y hay otras súper, hiper, mega gruesas. Entonces, ya no es como tan confiable poder decir 3 toallas de las súper ultra delgaditas a 4 toallas de las súper gruesas. No, realmente eso va a ser definido por cada una de las pacientes. Listo. A ver, otra pregunta es, si la menstruación es escasa y color café, ¿qué podría significar? Depende de la edad de la paciente. Va a depender mucho de la etapa en la que se encuentre, en la etapa hormonal, si está tomando anticonceptivos, si no está tomando anticonceptivos. Por ejemplo, cuando usan el dispositivo Mirena, así es la menstruación. Escasa, café, no pasa nada. Sin ningún método anticonceptivo y toda la vida ha sido así, es normal. Pero si llega un momento en que esa menstruación varía de un flujo rojo, abundante o moderado a escasa y café, en la parte reproductiva, entonces ahí sí hay que valorar. ¿Qué puede ser? Síndrome ovario poliquístico, endometriosis, alguna cuestión que nos esté cambiando la anatomía. Lo que siempre les comenté al inicio, hay que valorar las causas, primero anatómicas, ver que no tengamos un pólipo endometrial, ver que no tengamos una lesión en el cuello uterino, ver que si tengamos en el ovario algún estímulo adecuado hormonal que nos esté haciendo crecer el endometrio de forma adecuada o que no lo estemos teniendo para que el sangrado sea escaso y no tengamos un desarrollo o crecimiento normal del endometrio. Entonces, causas pueden ser muchas, hay que abordarlas desde el estructural
hasta lo sistémico. Ya, muchas gracias, Doc. Otra pregunta es, ¿qué sería patognomónico del cáncer de endometrio? Patognomónico, el histopatológico. Acuérdense que no podemos determinar que sea cáncer, a menos que tengamos un reporte histopatológico. ¿Qué es el síntoma más frecuente? El sangrado uterino anormal en mujeres posmenopáusicas. 90% de ellas lo van a presentar, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que sea cáncer de endometrio en un 10%. Algo patognomónico, es decir, siempre si lo presenta, es sinónimo de cáncer. Solamente una biopsia es la que nos va a llevar a un reporte final de cáncer de endometrio. El signo más frecuente, el síntoma más frecuente es el sangrado uterino anormal posmenopáusico. Pero como ya vieron, también en mujeres jóvenes, 20, 30 años con obesidad, también se puede presentar el sangrado uterino anormal y ellas van a referir 0 síntomas. Van a referir, solo me cambió un poquito el ciclo, a lo mejor mi ciclo menstrual, mi flujo fue un poquito más abundante en los últimos 2 meses y ya tienen un cáncer de endometrio. Entonces, patognomónico no existe más que algo histopatológico. Listo. De ahí nos preguntan cómo puedo identificar si se trata de una menorragia y si puede ser signo de malignidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero tenemos que llevar a cabo una libreta. El primer consejo, que también creo que no les dije, es llevarles o pedirles que tengan a las mujeres un calendario menstrual, un diario menstrual. Realmente es el primer paso, para poder determinar si es intenso, si es frecuente, si no es intenso, si es menos frecuente, la cantidad, la duración. Ese diario menstrual es bien importante. ¿Cómo saber? Tengo menorragia. Bueno, por lo regular, acordemos que la menorragia es un sangrado intenso, abundante. Hay que diferenciarlo de una mujer premenopáusica a una posmenopáusica. Si tengo una mujer posmenopáusica, la primera que tenga menorragia seguramente es malignidad, ¿no? Pero en la mujer premenopáusica tenemos que, no podemos sospechar de malignidad a la primera, pero tampoco podemos descartarla. Es decir, que nos puede dar menorragia, síndrome ovario poliquístico, endometriosis acompañado de dismenorrea, entonces ahí vamos buscando qué otros signos y síntomas se van viendo con otras patologías o datos de alarma. Pero no siempre hay que pensar en malignidad, lo que ya les dije, pero bien importante no descartarla, y más si tenemos factores de riesgo que ya les comenté para cáncer de endometrio, por ejemplo, para cáncer cervicouterino. Si nunca me he hecho un Papa Nicolau, he tenido muchas parejas sexuales, no uso preservativo, tengo infecciones del tracto genital inferior recurrentes y de repente empiezo a sangrar mucho, abundante, de forma intensa, pues entonces mi paciente tengo que abordarla por ese lado y pensar en que puede ser un cáncer cervicouterino. Pensarlo y abordar. Papa Nicolau, ¿cuándo fue el último? No, pues hace un año y salió bien. O nunca me he hecho, bueno, entonces ¿sabe qué? Le voy a hacer uno y de ahí tengo que empezar a pensar en un ecografía endovaginal para poder descartar alguna otra cosa. El descarte de una menorragia siempre es por historia clínica, examen físico, estudios como el Papa Nicolau o el eco endovaginal. Listo, muchas gracias, Doc. De ahí, esta creo que es importante. ¿Cuándo debe realizarse el Papa Nicolau? O sea, como que qué tan seguido y todo. Y si es recomendado primero la muestra del exocervix o del endocervix. Ya. Excelente pregunta también. Qué bueno que la hacen porque eso sí no se las comenté y es bien importante. ¿Cuándo? A partir de los 18 años. A partir de los 18 años, si es que no se ha empezado una vida sexual. Si se ha empezado una vida sexual antes, se tiene que comenzar a hacer al año, de que se empezó a tener la vida sexual. Empezó las relaciones sexuales. Al año se tiene que empezar a realizar Papa Nicolaus. Hay dos opciones, el mundo real y el mundo ideal. Nuestro mundo ideal nos dice
que podemos hacer un Papá Nicolau con una prueba molecular de virus del papiloma humano cada 3 años, cada 5 años, ajá, y que podemos ser felices cada 3 años sin estar haciéndolo cada año. Que tenemos en nuestro mundo real. No todas las pacientes tienen acceso a hacerse una prueba molecular de virus del papiloma humano. Y entonces, ¿qué se recomienda? Un Papá Nicolau cada año. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la oportunidad de hacernos un perfil molecular, una genotipificación para ver si tenemos o no virus del papiloma humano y está negativo, nuestras pacientes, y el Papá Nicolau también está negativo, podemos decirles, ya no cada año, nos vemos en 3 años. Ajá, cada 3 años está recomendado, le digo, en el mundo ideal, ¿no? En países de primer mundo o en pacientes de nuestros países que tienen recursos. La mayoría, o a donde ustedes van, o en la rural, donde hacemos la rural, no los tienen. ¿Qué hay que hacer? Educarlas para que cada año vayan a una consulta ginecológica de forma anual y de forma integral. Mamas, mamografía, Papá Nicolau, revisión y exploración ginecológica. Solamente así podemos impactar un poquito en nuestro mundo real, que difiere bastante del mundo ideal. Muy importante esa diferenciación, porque ajá, las guías son una cosa y la vida real sí es otra. Exactamente. Bastante. Preguntan que si se ha tenido ya HPV, ¿se puede colocar la vacuna contra el mismo? Sí, algo súper importante. Yo también sé que colegas de la vieja escuela me dicen, no, ya tuviste contacto con el virus del papiloma humano, olvídalo. Si tuviste contacto con el virus del papiloma humano, tienes una genotipificación donde estás contagiado con los 9 serotipos que cubre la vacuna, no te la pongas. Pero la mayoría de las veces no es así. Puedes tener virus del papiloma humano 1 de alto riesgo, 1 de bajo riesgo o ninguno. Corriste con suerte de no infectarte con virus del papiloma humano de alto riesgo con los que cubre los 9 serotipos que cubre la vacuna. O a lo mejor te infectaste en algún momento, pero ahorita ya tuviste aclaramiento. Ajá, y ya te salió tu genotipificación negativa. ¿Te puedes aplicar la vacuna? Sí, porque así seas positivo al 16 o al 18, no eres positivo a los otros 7 genotipos de VPH, ajá, que cubre la vacuna y te pueden cubrir perfectamente. Acuérdense que hace como unos 3, 4 años la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana dijeron que no solamente, el grupo ideal es niños y niñas, como les dije, de 9 a 12 años, pero hace unos años, 3, 4 años, se expandió este grupo, este rango de vacunación, y ahora se puede poner hasta los 45 años. No solo 2 dosis, como en los niños. Se deben de poner 3 dosis, cambia el esquema, ajá. Debe tener bien consciente a los pacientes que no es la misma efectividad que va a tener con los niños que no han tenido una exposición al virus del papiloma humano ni han tenido relaciones sexuales, pero sí hay una cobertura importante y sí hay una protección importante contra los virus, los serotipos que no tenemos o con los que no estamos infectados. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede. Puedes hacerte una genotipificación, no es necesaria antes de la vacuna, pero si quieres, puedes hacértela. Sí, también es factible y es aceptable. Así lo marcan las guías como aceptable. Hablarlo bien claro con los pacientes no te va a ser 100% efectiva, pero sí te puede cubrir alrededor de un 80% de efectividad una vacuna después de una exposición, ¿de acuerdo? Y actualmente, de hecho, se están estudiando la vacuna como tratamiento, ya no solo como prevención. Ahorita solo tenemos evidencia de prevención, pero también hay algunos estudios que están corriendo como tratamiento de lesiones precancerosas, como es el NIC3 o el in situ, para que las estabilice y disminuya la recurrencia contra virus del papiloma humano y contra estas lesiones. Pero bueno, eso está apenas en estudio, que ya no tarda mucho en salir, pero sí se puede, sí se puede colocar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Pregunta, con respecto al cáncer de mama, si una paciente tiene lesiones ulcerativas, ¿podría realizarse igual la mamografía? Sí, de hecho debería realizarse la mamografía. Las úlceras son un signo también, un síntoma de
un signo sobre todo de cáncer de mama, sobre todo de una etapa ya que esté localmente avanzada, que esté afectando la piel, sí. También es un signo de una enfermedad de Paget, que también se considera cáncer de mama. Entonces, lo ideal es hacer la mamografía para ver que no haya lesiones adyacentes al tejido, porque podemos estar observando la úlcera, pero no sabemos si por dentro hay lesiones. Y de acuerdo a lo que nos reporte la mamografía, entonces ahora sí se puede tomar una biopsia, si es indicación, una biopsia de piel, de la ulceración, y una biopsia de la lesión adyacente del tejido conectivo de la glándula mamaria, si es que así lo amerita la mamografía. ¿Qué significaría que exista sangrado intermenstrual de 5 días por casi 4 meses seguidos? ¿Qué significaría? ¿Qué edad tiene la paciente? Probablemente entre unos 19, 23 por ahí. Ya, alteración por lo regular en una edad de esa que me comentas, Jos, son alteraciones hormonales. Ajá, son alteraciones de síndrome ovario poliquístico, son alteraciones hormonales debidas a los ovarios, al eje hipotálamo hipófisis, más que estructurales. Es muy poco frecuente que tengamos miomas a esa edad, es muy poco frecuente que tengamos cáncer cervicouterino a esa edad, es poco frecuente que tengamos cáncer de endometrio, alguna patología maligna. Por lo regular son alteraciones hormonales. Entonces ahí sí también habría que hacer un perfil hormonal si no encontramos algo estructural. Lo primero, lo ideal es, ¿empezó vida sexual o no? ¿Tiene vida sexual? ¿Tiene Papá Nicolau? ¿Tiene ecografía endovaginal? Descartar la parte, insisto, la parte estructural del útero, y de ahí, si no encontramos nada que nos esté ocasionando eso, ahora sí, vámonos a la parte sistémica, perfil hormonal, buscarle alguna enfermedad sistémica, lupus eritematoso, alguna cosa que pueda estar dando justo en el eje hipotálamo hipófisis ovario. Otra pregunta es que si se descubre que la pareja ha estado en contacto con otra mujer con VPH, ¿qué debería hacer? No es tu pareja, no debería ser tu pareja. Nada, si se obviamente, pues todos teníamos, o sea, tenemos deberemos de tener la responsabilidad de comunicar nuestros antecedentes de vida sexual a nuestra pareja actual, ajá, no descubrirlos, o sea, eso es primera instancia. Tú como mujer, pues obviamente primero alejarte. En segundo, hacerte una prueba, hacerte un Papá Nicolau, si no es que no te has hecho, hacerte una genotipificación y hacerte todo el panel de enfermedades infecciosas que tú creas que pueda tener. Obviamente eso es de ley. Descubres algo así, hay que hacernos todo para poder descartar alguna infección reciente. Ajá. Si sabemos que tuvo virus del papiloma humano, la otra pareja, o que nuestra pareja estuvo con alguien virus del papiloma humano, bueno, pues seguramente lo vamos a tener, pero pues hay que hacer nosotros una genotipificación para ver si realmente lo tenemos o no, y si no tenemos Papá Nicolau, hacernos para tener algo de base. Acuérdense que no quiere decir que si hoy me infecto de virus del papiloma humano, mañana voy a desarrollar una lesión precancerosa o cáncer. Esto lleva algunos años, pero sí puedo detectar si estoy contagiada o no con el virus del papiloma humano con una prueba de genotipificación. Eso deberías hacer tú como persona. Y si una candidiasis no responde, o sea, como que ya ha tenido bastante resistencia a antifúngicos, ¿qué tratamiento se podría tomar? Depende. O sea, vas a primero, tienes que determinar cuándo es una candidiasis recurrente. Ajá. No todas las candidiasis son recurrentes y no todas las candidiasis como tal van a responder al primer tratamiento. Ajá. Entonces, algo bien importante es saber cuándo se trata de una candidiasis recurrente. Una candidiasis recurrente son 4 o más episodios, ajá, de candidiasis que comprobaste en un año.
Eso sí es bien importante que se lo aprendan, ¿de acuerdo? Y si eso solo se presenta en el 5% de las mujeres, una candidiasis recurrente, ¿de acuerdo? Primero tienes que hacer ese diagnóstico. Si definitivamente no, ya lo diagnosticaste 4 episodios en un año, bueno, entonces ahí tienes que hacer un cultivo. Ajá, este cultivo, ¿para qué? Porque justamente el 30%, ya les había dicho que el 70% es por Candida albicans, pero el 30% puede ser por otro tipo de Cándida, ¿de acuerdo? Cándida glabrata, Cándida tropicalis, Cándida de todo, cualquier otro tipo que puede ser la causante y que ya no está respondiendo. ¿Qué es lo que se recomienda? El ácido bórico. El ácido bórico en candidiasis recurrente. Ajá. Son 2 semanas de tratamiento y son 600 miligramos, si no me recuerdo, de ácido bórico que se tiene que utilizar para el tratamiento de la candidiasis recurrente. Pero primero tienes que identificar estos 4 episodios en un año. Ya. Y ahora la cuestión del sangrado. Si se presenta un sangrado prolongado de más de 2 semanas después de la colocación de un IU, posterior a un sangrado menstrual, ¿qué podría significar? Ya. Primero, ¿por qué te colocaron un DIU si estás sangrando y no te hicieron antes estudios? Desde ahí está mal. Ajá. Yo sé que muchas veces tienes sangrado, pum, vamos para adentro del dispositivo. Toma las pastillas, toma el analgésico, toma el antiinflamatorio con tal de parar el sangrado. Primero ahí lo que tenemos que hacer es investigar la causa del sangrado. Ajá. Una vez que se investigue, entonces ahora sí damos un tratamiento, que es un error también súper común. ¿A qué se debe? A que no el tratamiento que te están dando, que te pusieron con el dispositivo, no es el adecuado para la patología que tú necesitas. Ajá. Puede ser, te están poniendo un dispositivo y a lo mejor tus problemas de menstruación son del ovario. No tiene nada que ver el uso del dispositivo, porque es meramente hormonal local, ajá, a la disfunción ovárica que estás teniendo. Entonces, puede ser que no sea realmente la causa de un buen tratamiento, no es el mejor manejo, el dispositivo que te colocaron sin realmente tener un diagnóstico de por qué estaba sangrando. Entonces, primer paso, investigar la causa del sangrado. Eco endovaginal, te recomendaría. Muchísimas gracias, Doc. Y para terminar, vamos a como que con algunos mitos que nos han contado, que han escuchado. La mayoría se relacionan con comida, Ya. como que los cítricos, o sea, sí, que los cítricos cortan la menstruación y que, por ejemplo, no se debe comer aguacate, limón o maní. Entonces, como que Falso. en cuanto a la alimentación, ¿qué sí Falso. podría recomendar? Nada, no tiene nada que ver la alimentación. O sea, la alimentación que nosotros llevamos todos los días es la que va a repercutir en el tipo de menstruación que se tenga. Ajá. Si yo como hoy aguacate y empiezo a menstruar mañana, no quiere decir que por comer aguacate hoy, mañana voy a tener una hiperpolimenorrea. Ajá. No quiere decir que si yo como limón para todo, voy a tener ausencia de menstruación en 2 meses. Completamente falso. La alimentación va a depender de toda nuestra vida, de todos los días, eso sí va a repercutir, ¿de acuerdo? No tanto en la cantidad de sangrado. Acuérdense que la cantidad de sangrado o la forma de los ciclos menstruales regulares y irregulares depende meramente de las hormonas, más no de la dieta. Es cierto que hay dieta, hay carnes que están llenas de hormonas, todo, pero al final de cuentas no tiene un impacto en el ciclo menstrual. Ajá, entonces la comida de como limón y se me va a quitar la menstruación, no es cierto, me va a hacer más, no es cierto. Ajá, eso es definitivamente un mito, más bien el impacto que se tiene es la dieta de todos los días y de todos los años atrás que tenemos. Listo, ahí en cambio vamos un poco con la higiene, que dicen que no se debería bañar mientras uno está menstruando o que no se debería lavar el cabello. Cristo bendito, ¿quién les dijo esto?
No, jamás. O sea, no tiene nada que ver. El cabello se puede lavar todos los días, se deben bañar todos los días, así estén en menstruación. De hecho, hasta por higiene se tiene que bañar. Lo que sí, no las duchas vaginales. Eso sí es completamente diferente, ¿no? No duchas vaginales, lo que ya platicamos, no jabones íntimos, no ponerse jabón ahí en la vagina. O sea, no, ni en menstruación ni en no menstruación. Eso sí definitivamente está contraindicado por lo que ya les expliqué de la microbiota vaginal. Pero un baño normal y lavarse el cabello en la menstruación, completamente es un mito. En cuanto a la actividad física, pues que no deberíamos realizar ejercicio o que incluso ay, se me perdió, como que nos vuelve más débiles que cortaría, algo así. No, no. También es un mito rotundo. La actividad física a veces se restringe o como mujeres la restringimos por la incomodidad. Ajá, porque nos vamos a rozar con la toalla sanitaria, porque nos vamos a irritar, porque es molesto, porque si voy a estar haciendo abdominales y en la bicicleta y haciendo el cycling, todo, no puedo por la cantidad de flujo. A lo mejor sí se restringe por esa parte, pero realmente que tenga una contraindicación hacer ejercicio durante la menstruación, tampoco, no impacta. Realmente se ha visto que el ejercicio libera sustancias que pueden disminuir la dismenorrea, eso sí es cierto, ajá, el dolor durante la menstruación, pero no que la corten ni la hagan menor, ni mucho menos, ajá. Solamente el ejercicio nos ayuda a tener un poco menos de dolor, eso sí se ha visto, y es a la gente que es regular y constante en el gimnasio o haciendo la actividad física, no es de que hoy tengo dolor y me voy al gimnasio, se me va a quitar, no tampoco. Ahora de que, a ver, se me perdió. Ah, sí, algo que creo que se piensa mucho, de que la menstruación siempre es dolorosa. No debe ser dolorosa, eso sí es súper importante. Yo sé que muchas mujeres dicen, ¿cuánto te duele? Pues lo que siempre me duele, 10 de 10, y tú, pero es que no debe de doler la menstruación, o sea, una menstruación puede tener un cólico, sí, por la contracción del útero durante la evacuación del endometrio, de la capa que se desprende del endometrio, pero no debe, o sea, en la escala del dolor del 1 del 0 al 10, no debe pasar del 1, o sea, realmente, y eso un día, máximo 2, pero mucha gente o muchas mujeres se acostumbran a tener dolor y nunca lo dicen o creen que es normal tener dolor durante la menstruación. Más bien, el dolor o la dismenorrea se asocia sobre todo a patología, a enfermedad. ¿Cuál la más frecuente? Endometriosis. Como la gente, las mujeres se acostumbran al dolor durante la menstruación, nadie las trata, les dicen que es normal el dolor y al rato hay problemas de infertilidad, hay problemas de menstruación, hay problemas de cáncer, porque nadie les dio un tratamiento óptimo para la endometriosis. Entonces, no debe haber dolor durante la menstruación definitivamente. Y ahora una creencia común de que mientras está menstruando no hay posibilidad de quedarse embarazada. Falso también, completamente no. Falso, realmente mientras tenga unos ciclos menstruales regulares siempre existe. Sí son menos las posibilidades, me queda claro, pero nunca es una posibilidad de cero. Siempre hay que ser responsables y utilizar algún método anticonceptivo, pero tampoco pensar, hay mujeres, me ha tocado muchas que se han quedado embarazadas durante las relaciones sexuales durante la menstruación. Entonces, eso no es una garantía, definitivamente no. Listo, creo que eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias, Doc, por estar presente el día de hoy, por ayudarnos, por explicarnos todo. Y pues, eso. Y a los participantes, pues espero que igual hayan aprendido un montón, que se vayan con toda la información. Y bueno, esta charla fue grabada, entonces ahí se quedará en YouTube para que la puedan ver si es que tienen que revisar de nuevo algún dato que no hayan anotado o si se hayan tenido que desconectar por algún motivo. Y pues nada, agradecemos la presencia de todos y todas ustedes aquí el día de hoy.
Listo, Jos, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Saludos. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc.